cuando llega mitad de año, los clubes tienen que empezar a negociar con los futbolistas que va a tener en cuenta de cara al año siguiente. ¿Por qué? Porque 6 meses antes los jugadores pueden entablar conversaciones con otras instituciones. Uno de los casos que tiene Boca es Paul Fernández, pero no llegó ni a haber negociaciones, porque hace 10 o 15 días el mediocampista se juntó con 2 de los integrantes del Consejo de Fútbol, Chicho Serna y Cassini, y les dijo: no sigo, muchachos, no perdamos el tiempo, no empecemos a cambiar condiciones, yo quiero esto, ustedes quieren aquello, no voy a seguir en Boca. El motivo: Paul Fernández no se banca todo lo que vivió en los últimos tiempos, no se banca haber sido criticado, lo sufre. Paul Fernández no es feliz en Boca. Palabras más, palabras menos, el futbolista siente que han sido injustos los silbidos, las críticas, las puteadas en redes sociales. Y es más, no solamente esgrimió que lo afectó a él, sino que afectó a toda su familia, que le cuesta hasta ir al colegio a buscar a sus hijos. Con todo esto que expuso Paul Fernández, no queda mucho para hacer para la dirigencia. Es una cuestión sentimental, psicológica, que excede a las voluntades de los demás. Paul Fernández es considerado por el entrenador, por Martínez. Martínez quería que Paul Fernández siga. Martínez lo pone a Paul Fernández, es titular. Paul Fernández incluso llegó a ser capitán de Boca. Pero evidentemente todo eso, en lugar de potenciarlo a Paul Fernández, lo terminó condicionando. Paul Fernández terminó siendo víctima de la responsabilidad que Boca le quiso dar. Riquelme permanentemente puso a Paul Fernández muy arriba y eso, en lugar de jugarle a favor, evidentemente le terminó jugando en contra al ex mediocampista de Racing. Porque algunos logran bancarse las críticas, más allá de si fueron justas o injustas, después cada uno sacará sus conclusiones. Cuando el público toma partido, y evidentemente algo debe haber visto el público que no le convenció, gente. Evidentemente cuando un futbolista de Boca tiene la cinta de capitán y empieza a ser referente, tiene que tener algo que Paul Fernández por distintos motivos no tuvo. La realidad es esa. Después, evidentemente Paul Fernández siente que han sido excesivamente críticos, que se lo tomó a él de punto, pero vistiendo una camiseta como la de Boca son cosas que te pueden pasar. Cada uno dirá en su casa: ¿y pero por qué no se queda a revertirla? ¿Y pero si el otro día lo aplaudieron? ¿Por qué no se queda y la pelea? Bueno, sí, esto es según lo que vos creas. El pibe dio su parecer y dijo: hasta acá llegué, no quiero seguir sufriendo. Lo que sí me parece interesante para analizar es la diferencia de criterio que tienen algunos hinchas de Boca con respecto a Paul Fernández y Benedetto. Paul Fernández, evidentemente, para muchos no ha calificado, no ha mostrado lo que tiene que mostrar un jugador con la camiseta de Boca, bárbaro. Pero a Benedetto, que está de joda, que le hizo perder partidos decididamente a Boca, que ha demostrado dentro y fuera de la cancha poco compromiso, algunos todavía lo aplauden, algunos todavía lo piden. Ni que hablar de parte de la prensa. La prensa a Paul Fernández siempre lo tuvo en la mira. Creo yo que mucho de eso tiene que ver con que Riquelme lo ha puesto en un lugar muy alto. Entonces, criticar a Paul Fernández es un tiro por elevación a Riquelme.
Pero todo el tiempo a Benedetto se lo quiso salvar, reivindicar. Y si hay alguien que verdaderamente no ha calificado, ha sido Benedetto. Pero no solamente porque llegó con una expectativa muy grande y fue un espanto, sino porque ha sido muy respetuoso el ex delantero del América, de Arsenal, de Gimnasia de Jujuy, con la camiseta de Boca. Ahí sí creo que hay una diferencia de criterio extraña. ¿Será que le premian mucho lo anterior que hizo Benedetto en Boca? ¿Y será que no premian tanto lo que hizo antes Paul? Bueno, pero sí está claro que Paul Fernández, como profesional, no tiene mucho a lo cual se le pueda decir fuera de la cancha. Dentro de la cancha te puede gustar o no. Ahora este pibe, Boca está peleando en la Sudamericana, el otro día le empatan sobre la hora, no está jugando, hace una fiesta que sale por todo lado, al otro día va al entrenamiento, no muestra predisposición para entrenar, le dice al entrenador: noches alegres, mañanas tristes, Martínez. Como demostrando que no tiene intención de practicar. Porque si vos salís de joda, no hay drama. El otro día vas a practicar, ponés tripa y corazón y listo. Pero un tipo que después quiere un gesto de Boca. ¿Qué gesto le puede dar a un tipo que tiene estas actitudes? ¿Por qué Boca debiera tener un gesto con este tipo? Es raro en eso sí el proceder de algunos hinchas de Boca, pero bueno, me parece que está bueno analizarlo y tiene que ver también con el fútbol esto, ¿no? Con por qué a algunos una cosa, a otros otra. Sí me parece que Benedetto le ha hecho perder partidos a Boca. Yo no creo que Paul Fernández le haya hecho perder partidos a Boca. Benedetto le hizo perder partido contra el Corinthians. Benedetto ha tenido actitudes extrañas en ciertos partidos. Por ejemplo, contra San Lorenzo, aquella tarde que caminó. Benedetto se la pasó lesionado. A Benedetto se lo ha visto muchas veces de joda, mal físicamente. Pero bueno, después los jugadores piden gestos. Boca tiene que tener el gesto de dejarlo ir y no cobrar un sope cuando él cobró a pesar de no jugar. Es raro todo eso, ¿no? Qué cabeza rara la de los jugadores, de algunos jugadores de fútbol, de la gran mayoría. Y después, para cerrar lo de Paul Fernández va a seguir jugando porque tiene contrato con Boca, porque no quiso sacar provecho de ninguna situación, porque comunicó cuál era su deseo, no dijo una cosa e hizo otra, a diferencia de Valentini. Valentini pidió una plata, cuando le ofrecieron esa plata dijo que no y no dio lugar Paul Fernández a que haya una confusión. El procedimiento de Paul Fernández, después cada uno podrá estar de acuerdo o no con que cómo no vas a querer seguir jugando en Boca. Pero Paul Fernández comunicó que no pierdan el tiempo conmigo, soy jugador hasta diciembre, ya está. Lo de Valentini es distinto. Por eso Paul Fernández seguirá jugando, seguirá siendo tenido en cuenta, por lo menos por ahora, por el entrenador, y Valentini está apartado. Son distintas las realidades. Valentini, para la dirigencia de Boca, no tuvo un procedimiento a la altura de lo que Boca le dio a él, y Paul Fernández no se bancará la presión, pero actúa diferente. No hay mucho más gente para decir. Evidentemente a Paul Fernández le quedó grande lo que Boca
quiso de él. Y si Riquelme, en este caso, que siempre lo ha reivindicado, pensó que Paul Fernández lo podía hacer, evidentemente estuvo equivocado Riquelme, porque no lo pudo hacer Paul Fernández. Alguno me dirá, bueno, para saber qué puede hacer una persona, le tenés que dar esa responsabilidad. Bueno, sí, también es cierto. Otro dirá, bueno, pero Riquelme no vio que las características, la personalidad de Paul Fernández no iba con eso. Pero con el diario del lunes, Riquelme siempre habló de la inteligencia, de la importancia de Paul Fernández. Evidentemente prevaleció más la cuestión psicológica que futbolística. A fin de cuentas, Paul Fernández no estuvo a la altura de lo que significa vestir la camiseta de Boca.